Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, profe. Buen Buen día, día, profe. profesor. Buen día, Bueno, profe. estamos en horario ya, así que arranquemos. Justo está entrando ahí unos alumnos, ya entran ellos y arrancamos. Bueno, ahí está. Hoy vamos a ver un poquito de cambio de estado, las distintas formas de energía y si tenemos tiempo vamos a empezar a ver el primer principio de la termodinámica. Bueno, habíamos visto que las magnitudes, presión, volumen y temperatura, eran, definían el estado termodinámico. Si nosotros hacemos variar alguna de esas magnitudes, cualquiera de ellas, nos damos cuenta de que varía simultáneamente alguna otra o varían las tres juntas, digamos. Entonces decimos que ha habido un cambio de estado. Ahora bien, si las variables se mantienen constantes, si las tres variables al mismo tiempo se mantienen constantes, decimos que estamos en un estado de equilibrio. Si no se mantienen constantes, es porque está sucediendo un cambio de estado. Bueno, fíjense que si después de una serie de cambios de estado, o sea, yo modifico el estado termodinámico, yo puedo hacer que pase por distintos estados diferentes, o sea, hago una sucesión de cambios de estado, y si vuelvo al mismo, a las mismas condiciones iniciales de presión, volumen y temperatura, se repite el estado, o sea, vuelvo al mismo estado original. Entonces, podemos ver que nosotros podemos graficar los distintos cambios de estado, vendría a ser en la superficie de estado. Y también podemos, como se cumple esta condición de que yo salgo de un estado y hago una sucesión de cambio de estado y cuando vuelvo a las mismas condiciones se repite el estado, entonces decimos que tenemos una función de estado. O sea, lo podemos representar, podemos encontrar alguna función de presión, volumen y temperatura igual a cero, F de PBT igual a cero, que sería la función que representa a la superficie de estado, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, más o menos? Sí, O profe. necesito, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos agua. Si yo tengo agua a 10 grados a presión atmosférica, tendrá una cierta cantidad de agua, supongamos que tenemos 1 litro de agua, entonces, bueno, yo puedo ver la densidad, por ejemplo, del agua, la viscosidad, la conductividad, un montón de variables que puedo medir para el agua en esas condiciones. Ahora supongamos que yo la caliento, la llevo a 50 grados, después la enfrío, la llevo a menos 30 grados, se hace hielo, se solidifica, la vuelvo a calentar, hago un montón de cambios, pero cuando vuelva a estar a 10 grados presión atmosférica, se va a repetir el estado. O sea, yo voy a medir de nuevo la conductividad, la viscosidad, no sé qué me había dicho, la densidad, etcétera, y va a ser lo mismo que tenía antes de hacer todos esos cambios de estado. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, eso pasa con toda la sustancia. Entonces yo puedo hacer distintos cambios de estado con cualquier sustancia y cuando vuelva al estado original se va a cumplir las mismas, o sea, cuando se cumplan las mismas condiciones va a tener el mismo estado, digamos, o sea, van a tener las mismas propiedades termodinámicas que tenía originalmente. Bueno, se dice por esto que las variables de estado son independientes del camino, o sea, matemáticamente significa que son una función de estado
Y matemáticamente significa que su diferencial es una diferencial exacta. Esto ya lo vemos más adelante para qué nos sirve. Pero bueno, matemáticamente también vamos a usar ese concepto. Entonces, básicamente, resumiendo, nosotros habíamos partido de la sustancia, que hemos hecho experiencia en el cilindrito ese, hemos ido midiendo, hemos definido los estados termodinámicos, hemos construido una tabla, de esa tabla hemos pasado a la superficie de estado, de la superficie de estado incluso podíamos pasar a los diagramas de estado, y ahora vemos también que podemos representar los cambios de estado por medio de ecuaciones, digamos, por medio de funciones. Esas funciones se denominan función de estado. Bien, entonces decíamos que el estado queda perfectamente definido por las variables presión, volumen y temperatura cuando está en equilibrio. O sea, imagínense que si ustedes tienen un sistema termodinámico en el cual están modificando alguna variable, ya sea presión, volumen, temperatura, que estén modificando algo, es muy difícil de medir, no se puede medir con exactitud. En cambio, si el estado está en equilibrio, si la variable presión, volumen y temperatura se mantienen constantes, ahí podemos medir con exactitud. Entonces, los estados de equilibrio son los estados termodinámicos, digamos, se representan con puntos en los diagramas de estado. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos acá en este ejemplo el estado 1, que tiene una determinada presión y un determinado volumen. Fíjense que corresponde al cilindro que está acá abajo. Esto es un cilindro con un émbolo que está conteniendo un gas. Ese gas está a esta presión que me indica acá el diagrama. ¿Qué pasa si yo lo suelto al cilindro? ¿Qué es lo que va a pasar con el gas? ¿Qué opinan? Se va a expandir. O sea, habla El del gas, émbolo, ¿usted? exactamente. El gas se va a expandir y el émbolo lo va a mover al émbolo, digamos. Lo va a desplazar. Entonces, supongamos que el émbolo se desplaza hasta este punto. Ahí suponemos que se han igualado las presiones adentro y afuera del cilindro. Entonces llega a esta presión 2. Vemos que ha sucedido un cambio de estado. O sea, inicialmente acá tenía un estado que era de equilibrio, porque esto estaba quieto. Entonces yo podía medir perfectamente las variables de estado y tenía una presión y un volumen. Ya tengo un estado definido que es el estado 1. Si yo suelto esto, mientras que se está moviendo, puedo medir con exactitud. Va a ir cambiando la presión, va a ir cambiando el volumen. O sea, mientras que se está moviendo es difícil de medir, digamos. Entonces, esto se va a desplazar a este punto. Cuando quede acá, va a quedar quieto. Se han igualado las presiones internas y externas. Queda quieto, ahí puedo volver a medir con exactitud. Entonces, yo lo que conozco con exactitud son los puntos 1 y los puntos 2. Pero fíjense que el camino que está acá, no lo puedo medir con exactitud, así como lo estamos viendo aquí. Hago la salvedad porque ya vamos a ver más adelante que hay alguna forma de poder medir este camino con exactitud, ya lo vamos a ver más adelante. Pero si yo lo suelto así a priori, yo lo suelto, esto se va a desplazar y esto van a ser una sucesión de cambios de estado que más o menos aproximadamente yo supongo que va por ahí, pero no sé exactamente porque no lo puedo medir con exactitud. Entonces, como no lo puedo medir con exactitud, lo dibujo como una línea de trazo. Entonces, fíjense que los cambios de estado, en este caso, están dibujados con una línea de trazo. ¿Por qué de trazo? Porque son estados de no equilibrio. En cambio, el punto 1 y el punto 2 son puntos concretos que son estados de equilibrio. Bien, tenemos acá una definición de proceso termodinámico y cambio de estado que están relacionados entre sí. Fíjense que el proceso termodinámico es el conjunto de cambio de estado que ocurren cuando un sistema pasa de un equilibrio a otro. Entonces, en este caso, ha pasado de este equilibrio del punto 1 al punto 2, ha sucedido un cambio de estado,
pero el proceso es más que el cambio de estado. El proceso es el motivo por el cual se ha dado el cambio de estado. Entonces, fíjense que si bien proceso termodinámico y cambio de estado están muy relacionados, de hecho a veces se habla indistintamente de uno de otro, el proceso me dice por qué sucede el cambio de estado. En cambio, el cambio de estado solamente me dice el cambio de estado, no sé qué ha pasado, por qué se ha dado ese cambio de estado. Fíjense, aquí hay un ejemplo que lo aclara un poco mejor. Supongamos acá, en este diagrama, tenemos un cambio de estado, que vemos es un cambio de estado a volumen constante, donde pasamos de una temperatura T1 a T2. Entonces, ese cambio de estado se puede obtener mediante, por ejemplo, estos dos procesos. En este proceso tenemos un recipiente de volumen constante que está acá aislado y tiene una fuente de calor. Entonces, esta fuente de calor está calentando el gas que está acá en el recipiente. Entonces, fíjense que el volumen es constante, partimos de una temperatura T1 y llegamos a una temperatura T2 a volumen constante. Entonces, de 1 a 2 tenemos el cambio de estado. Y en este otro caso, que acá, bueno, debería ser, bueno, y en este otro caso tenemos el mismo volumen constante, el gas está a la misma temperatura inicial, tenemos el mismo estado inicial, esto está totalmente aislado con respecto al calor, tiene paredes adiabáticas acá afuera, y yo puedo hacer que esto aumente su temperatura, en este caso no por una fuente de calor, sino por medio de un trabajo mecánico. Entonces acá hay una paletita que yo hago girar desde afuera, el rozamiento que produce esto hace que aumente la temperatura. Entonces fíjense que tenemos el mismo cambio de estado, pero dos procesos diferentes. Bien, y hablando de proceso o de cambio de estado, como les decía, que se confunden, podemos decir que hay procesos o cambios de estado reversibles y también hay cambios de estado irreversibles. Un proceso reversible es un proceso en el cual tenemos una sucesión de estados de equilibrio, de manera que un pequeño desequilibrio en algún sentido pueda desencadenar, o en otro sentido, digamos, pueda desencadenar el proceso en las diferentes direcciones, digamos, los diferentes sentidos. O sea, si yo, por ejemplo, en este caso, puedo ir desde el punto 1 hasta el punto 2, por una sucesión de estados de equilibrio, significa que voy a poder ir desde el punto 2 hasta el punto 1, también por una sucesión de estados de equilibrio, sin tener que emplear energías externas, digamos, sin actuar desde el medio exterior. Eso significa que tengo un proceso o un cambio de estado reversible. Para que eso suceda, se tienen que dar diferencias de potenciales muy pequeñas tendiendo a cero. Entonces, imagínense que para que un proceso sea reversible, ¿a qué nos referimos con reversible? ¿Qué nos dice la palabra reversible? ¿Qué le dice a usted la palabra reversible? Que puede volver al estado inicial. Exactamente, o sea, que puede volver al estado inicial. Qué sé yo, tengo una campera reversible, la puedo usar de un lado o la puedo usar de un otro, digamos. A eso se refiere con reversible. Puede ir en un sentido o en el otro. Y que sea reversible, o sea, tenemos muchos procesos que pueden ir en un sentido o en el otro, pero en particular que sea reversible nos referimos a que puede ir en un sentido o en otro por sí mismo, digamos. O sea, no necesita actuar externamente. Bueno, fíjense que hay algunos casos en los que tenemos cambio de estado reversible, ¿no? Y hay otros casos en los cuales son naturalmente cambios de estado irreversibles. Profe, ¿puede dar un Básicamente, ejemplo? sí, ahora lo vemos. Básicamente, para que un cambio de estado sea reversible, se tiene que cumplir que las diferencias de potencial tienen que tender a cero. Bueno, se nos termina el Zoom.
en 10 minutos, cuando se termine, volvemos a entrar con el mismo link. Para que el cambio de estado sea reversible, tiene que tener diferencia de potenciales tendiendo a cero, resistencia naturales tendiendo a cero, velocidad de cambio de estado infinitamente lenta, y va a pasar por sucesivos estados, o sea, por infinito, estados intermedios de equilibrio. Veamos algunos ejemplos. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de un cambio de estado reversible. Ustedes acá tienen un recipiente que tiene una sustancia que está en estado de saturación. ¿Qué era que esté en estado de saturación? Que coexisten las fases líquido y vapor, por ejemplo. Entonces acá tenemos un sistema en saturación que tiene una fuente de temperatura constante, y acá tenemos una masa que le da la presión, y en este caso coincide la presión del sistema con la temperatura de saturación. O sea, estamos a la presión de saturación y temperatura de saturación, por eso tenemos estado de saturación. Ahora fíjense qué pasa si yo le agrego una masa diferencial acá, una pequeña masita chiquitita ahí, que va a hacer que tenga un aumento de presión, un pequeño aumento de presión. Si yo cambio la presión, entonces ahora ya esto me mantiene el sistema a temperatura constante. Entonces la temperatura es la misma, pero la presión ha aumentado. Entonces significa que va a haber un cambio de fase. Todo esto va a pasar a ser líquido. Ahora yo le saco ese diferencial de masa y va a volver a estar a la presión de saturación. Entonces esto va a volver a evaporar. Ahora si le saco otra vez un diferencial de masa, la presión va a disminuir, por lo tanto la fase líquida va a tender a evaporarse, y esto va a pasar a ser todo vapor. Entonces yo puedo poner y sacar Profe, la ¿podría masa. volver a explicar eso? Sí, ahí tenemos un sistema que está en saturación, ¿no es cierto? Adentro la sustancia está en estado de saturación. Significa que está a la presión de saturación y temperatura de saturación. Este sistema, como tiene una fuente de temperatura constante, se va a mantener a temperatura constante. Si vos le generas una presión acá, lo sacas del equilibrio que tenía, digamos, de saturación, porque la temperatura sigue siendo la misma, pero aumenta la presión. Entonces ya no coinciden la temperatura con la presión de saturación, digamos. Entonces se va a condensar todo el vapor. Ahora, si vos haces al revés, le saca la masa y le saca otra masa más, entonces va a disminuir la presión por abajo de la presión de saturación correspondiente a esa temperatura. Por lo tanto, esto va a evaporar. Pero si yo vuelvo a poner la masa, puedo hacer ese cambio de estado las veces que yo quiera, digamos. Entonces, fíjense que el estado con una pequeña masa diferencial, o sea, una masa insignificante, yo puedo ir y volver en un sentido o en otro, digamos. Profe, ¿y qué dijo que pasa con los diferenciales? ¿Cómo con los diferenciales? En la filmina anterior explicó algo de los diferenciales, que tendrían que ser pequeños. Claro, fíjate que acá con No, que son exactos, a eso se refiere, profe. La diferencial exacta que decía. Repetime. Que ella creo que se refiere a lo que decía en la diapositiva anterior de una diferencial exacta. Lo volvemos adelante, lo de diferencial exacta. En este caso hablamos de una masa diferencial, o sea que hay una pequeña diferencia de potencial, o sea lo que está generando acá con una masa diferencial es una diferencial de presión, digamos. Entonces, en la filmina anterior decíamos que las diferencias de potenciales tienen que estar tendiendo a cero. Entonces, fíjate que acá la diferencia de presión va a tender a cero. Cuanto más chiquita sea la masa diferencial, o sea, cuanto más chiquita sea la masa que yo le ponga acá,
más chiquita va a ser el delta de P. Por eso decimos que la diferencia de potencial tiende a cero, digamos. Bueno, hay algunos procesos que son cuasi estáticos, o sea, que no son perfectamente estáticos, digamos, no pasamos por una sucesión de estados de equilibrio, pero la diferencia que hay entre un estado en un cambio de estado reversible y en ese cambio de estado cuasi estático es muy pequeña. Ese es, por ejemplo, el caso de la máquina pistón o émbolo, cuando la velocidad es mucho menor que la velocidad del sonido del fluido que está manejando. Por ejemplo, en una máquina de émbolo, qué sé yo, un compresor o un motor de combustión interna, si tengo velocidades del pistón o del émbolo de 15 a 20 metros por segundo, el sistema se comporta como un sistema cuasi estático, donde fíjense que la velocidad es mucho menor que la del sonido, que anda más o menos alrededor de los 300 metros por segundo. Bueno, y acá tenemos el caso opuesto, digamos, podemos llamar, que sería un proceso netamente irreversible, digamos. Fíjense, en este proceso nosotros acá tenemos un sistema adiabático, con paredes adiabáticas, o sea, no intercambia calor con el medio exterior. Estas paredes son aislantes térmicos. Tenemos un recipiente que tiene un gas a una alta presión. Acá está cerrada la válvula y acá tenemos otro recipiente que están interconectados por medio de la válvula, pero que está al vacío, no tiene nada adentro. ¿Qué es lo que va a pasar si yo abro la válvula? ¿Qué opinan? ¿Te expande el gas? La presión. Va a fluir el gas. Va a fluir el gas desde el recipiente de la izquierda al recipiente de la derecha, hasta que se igualen las presiones. Entonces, fíjense, yo ahora cierro la válvula. Esto ha quedado a una presión y esto ha quedado a la misma presión. Va a ser una presión, obviamente, menor a la inicial, digamos, ¿no? Y están los dos a la misma presión. Ahora, yo digo, bueno, abro la válvula para que el fluido que esté acá vuelva y llene de vuelta el sistema de la izquierda. ¿Qué va a pasar si yo abro la válvula ahora? Nada, No se va a poder. No va a volver, ¿no es cierto? Bueno, No. fíjense, ustedes han visto naturalmente, o sea, los procesos que son de igualación de presiones, naturalmente son irreversibles. O sea, siempre que tengo un proceso de igualación de presiones, voy a tener un proceso irreversible. Así como hay distintos procesos de igualación en los cuales igualo presión o igualo temperatura, que son netamente irreversibles. O sea, van espontáneamente de un sentido a otro, digamos. O sea, van espontáneamente en un solo sentido, digamos. Esto no puede volver espontáneamente. Yo podría hacerlo volver si yo acá pongo una bomba, por ejemplo, o un compresor, mejor dicho. Si yo acá pongo un compresor, puedo hacer que pasar el fluido que está acá y llenar esto, volver a generar una mayor presión en este recipiente respecto de este otro. Pero fíjense que ahí estoy actuando externamente. No es un proceso espontáneo, no se da espontáneamente, sino que actúo desde afuera. Tengo que poner un trabajo sobre ese compresor para volver a aumentar la presión de este lado. Bueno, se corta el Zoom, así que volvemos a entrar de nuevo con el mismo link ahora que se corte.